Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al webinar de estrategias de derivados y activos sintéticos con Walter Buchanan, él es CFA y además es CIO, Chief Investment Officer de SafeNest. SafeNest es un asesor independiente. Ya estuvimos platicando de esa figura y bueno, pues me parece que es la tercera vez que lo tenemos por acá y siempre es un gusto tenerte y escucharte, Walter. Muchas gracias, Juan. Pues también siempre un gusto para mí que me invites a estos webinars. Yo con muchísimo gusto pues comparto cosas que sumen a la gente a entender y aprender. Te agradecemos mucho y pues vamos a ver qué nos traes el día de hoy. Y pues miren, creo que hoy es muy interesante ver qué se puede hacer con futuros de manera directa o de manera indirecta. Hice una presentación muy sencilla con la finalidad de que cualquiera lo pueda entender. Pues hay números y cosas así, pero pues bueno, si tienen alguna duda o quieren que me tenga que explicar algo, con toda confianza. Los contratos futuros, o sea, voy a empezar a explicar por qué nacen. Pues esto nace por una necesidad. Los primeros contratos de futuros que ahorita voy a explicar qué son, pues fueron futuros de commodities, principalmente de granos. ¿Y por qué se daba esto? Pues porque los precios de los commodities, de las materias primas, si ustedes han ido a la central de abastos o tienen familiares que tengan negocios de agricultura o cosas del estilo, les podrán confirmar que pues los precios son algo volátiles, ¿no? Los precios están cambiando. Entonces, hay una necesidad por parte de productores de reducir esta volatilidad en los precios, de mitigar, y también por parte de los compradores que necesitan estos commodities, pues para el productor necesita un precio que garantice que va a tener utilidades o que va a estar encima de su punto de equilibrio, y el comprador pues necesita fijar un precio pues para no incrementar costos de una manera desmedida. Entonces, pues bueno, un ejemplo pues sería un productor de maíz que necesita vender su maíz, y un comprador de maíz que pues sería una fábrica de cereales, ¿no? Lo que se puede hacer para no estar sujetos a las fluctuaciones normales que hay pues en el mercado que se le conoce como mercado spot, que pues es el mercado físico, digamos. Pues los productores pueden entrar a un contrato futuro que para ellos vendría siendo un acuerdo de compra. Aquí lo pongo como dos partes, pero es solamente un contrato. Entonces el productor, para él el contrato de futuro representa un acuerdo de venta de lo que va a ser su cosecha, que apenas la está sembrando, la va a vender en unos meses al productor, un acuerdo de venta con el productor que le va a comprar su producto en el futuro. Y para el productor, pues este mismo contrato representa un acuerdo de compra donde va a comprar el maíz que todavía no crece, apenas está sembrando para cosecharlo después, para fijar el precio y pues mitigar los riesgos de las fluctuaciones. Así es como nacen los contratos de futuros. Tienen más de 300 años, pero bueno, conforme el mundo fue cambiando, pues empezaron a haber futuros financieros, empezaron a haber derivados financieros. No olvidemos que los contratos futuros son derivados, y se les llama derivados. Me voy a regresar un poquito. Se les llama derivados porque aquí el productor y el comprador en esta transacción del contrato de futuro, o sea, no están comprando directamente, comprando o vendiendo directamente el producto, que en este ejemplo sería maíz, sino que están comprando un contrato que ampara la entrega en el futuro del producto, que en este caso sería el maíz. Entonces, con esto surgen instrumentos financieros para activos financieros, como lo es el tipo de cambio, como lo son índices
inclusive pues puede haber futuros de acciones en específico, acciones en particular, hay futuros de bonos también, pero bueno, aquí pues algo muy sencillo, vamos a empezar a ver cómo funciona, cómo tienen precio los contratos futuros, porque pues no es lo mismo si ahorita, por ejemplo, en el ejemplo que estaba tomando, el maíz cuesta, no sé, vamos a poner 10 pesos el kilo, no sabemos cuánto va a costar en 3 meses, en un año, que fijemos el acuerdo de compra. Lo mismo pasa con los instrumentos financieros. Hay futuros de tipo de cambio de índices. Ahorita tenemos el tipo de cambio alrededor de 22.50 pesos. No sabemos cómo va a estar en el futuro. Entonces, ¿cómo se determina el precio de un contrato futuro? Se determina bajo el principio de no arbitraje, que ahorita les va a quedar, bueno, espero que quede muy claro, si no, pueden preguntar para que todo quede muy claro, pero el principio de no arbitraje, pues entran en función las tasas de interés, en este caso, en un futuro de tipo de cambio, un futuro de dólar, pues entrarían en función la tasa de Estados Unidos, que están influenciadas por las decisiones de la Fed, y la tasa local, la tasa de México, que pues esto está influenciado por el Banco de México. Ahorita más o menos las tasas están así, están un poco más bajas, pero para este ejemplo muy práctico vamos a suponer que la tasa de interés en México, la tasa de referencia está al 5% y en Estados Unidos pues, la tasa está al 0.25. Ahorita tenemos un tipo de cambio, ahorita está en 22.5, pero para este ejemplo vamos a imaginar que está en 23 pesos. Y el principio de no arbitraje nos dice que si nosotros pidiéramos un préstamo, digamos, de $100,000 en Estados Unidos, que sería un préstamo que tendríamos que pagar teóricamente a la tasa de referencia, al 0.25, pues, y lo cambiáramos a pesos, eso nos daría, al tipo de cambio de 23, nos daría 2.300.000 pesos. Si invirtiéramos esos pesos a un año a la tasa de México, tendríamos un rendimiento de 115,000 pesos, o sea que al final terminaríamos con 2.415.000 pesos. Y después de un año, recuerden que estos $100,000 que los cambiamos a pesos, los pedimos prestados, los tendríamos que regresar. Entonces, como los pedimos prestados a la tasa de Estados Unidos, al 0.25%, tendríamos que regresar $100,250. Entonces, ¿cuál sería un tipo de cambio de no arbitraje? Pues dividimos la inversión que hicimos cambiando esos dólares a pesos entre los dólares que tendríamos que pagar y pues nos da un tipo de cambio de 24.09. Entonces, básicamente empecé con esto porque para después irme con la fórmula de cómo se calcula el tipo de cambio futuro, que pues básicamente toda esta operación simulada que les dije de pedir prestados $100,000, cambiarlos a pesos, invertirlos y después regresarlos a dólares, pues es la explicación del no arbitraje de la fórmula del futuro del tipo de cambio, que pues es el tipo de cambio spot, que en el ejemplo es 23 pesos, por 1 más la tasa local, que es 5%, entre 1 más la tasa extranjera. Esto nos da exactamente el mismo tipo de cambio que simulamos esta operación. Ahora, ¿por qué se le llama principio de no arbitraje? Porque tenemos los mismos inputs para calcular el tipo de cambio, pero se le llama tipo de cambio de no arbitraje porque si nosotros viéramos que los futuros se están vendiendo a un tipo de cambio menor que el tipo de cambio de principio de no arbitraje, pues eso implicaría que igual vamos a pedir $100,000, los vamos a cambiar a pesos, los vamos a invertir, nos va a dar 2.415.000 pesos. Y si los convertimos a dólares, o sea, si vemos que el precio del futuro es menor al precio de no arbitraje, lo que tendríamos es
a la hora de convertir los pesos nuevamente a dólares, ya tendríamos $101,470. El préstamo que pedimos de $100,000, que lo tenemos que pagar $100,000, 250, nos quedaría un excedente después de hacer la conversión, nos quedarían $1,220. Si el tipo de cambio fuera mayor, podríamos hacer la operación inversa. Recuerden, todo esto es teórico. Ahorita puntualizo cómo sucede en la práctica, pero podríamos hacer la operación inversa, podríamos pedir prestado en pesos, podríamos invertirlo en dólares, deberíamos a la tasa de interés de pesos 2,415,000, pero con este tipo de cambio mayor, con este futuro, que aquí entraríamos en la operación inversa, en vez de comprar el futuro a 23.80, venderíamos el contrato futuro en 24.50, terminaríamos con una ganancia. O sea, esto nos daría dinero gratis, que pues esto por supuesto que no sucede, los mercados son muy eficientes y siempre que veamos los precios de los contratos futuros, en este caso del tipo de cambio, pues siempre va a ser un tipo de cambio de no arbitraje. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque pues para el fin de este webinar, que son estrategias con activos sintéticos, ustedes dirán, oye, ¿y qué es eso de un activo sintético? Pues bueno, muchos ya conocemos los CETES, pero hay formas de hacer estrategias con futuros y de hacer lo que vendría siendo un CETE sintético. Entonces, con el mismo ejemplo, ¿cómo se hace un CETE sintético? Necesitaríamos tener un activo en dólares, que serían los treasuries, que es el equivalente a CETES, pero de Estados Unidos, que pues en teoría tiene menos riesgo porque el dólar es moneda de reserva mundial, y necesitaríamos vender un contrato de futuro, o sea, necesitaríamos entrar en una posición corta del contrato futuro para vender los dólares que nos van a generar estos treasuries en el futuro a un año. Imaginemos que sea un año, entramos a una operación pactada para vender esos dólares en 24.09, el tipo de cambio del ejemplo. Recordemos que al inicio de esta transacción, al inicio de año, el tipo de cambio estaría en 23. Y lo que tendríamos al final, lo que tendríamos como resultado final, pues es que si invertimos $100,000 en treasuries y entramos al mismo tiempo en una operación de venta futura con futuros de tipo de cambio, pactándolos a 24.09, al final tendríamos que los treasuries nos darían $100,250. La valuación en pesos, al principio serían de 2,300,000 pesos, al final serían 2,415,000 pesos. Y si se fijan, el rendimiento es exactamente el mismo que poníamos en el ejemplo, que sería la tasa de referencia en México. Entonces, así es como se crea un activo de deuda sintético. Y ustedes se podrán preguntar, oye, ¿y a mí para qué me sirve un activo sintético? Bueno, pues tiene distintas utilidades. El año pasado se pusieron muy de moda los UCITS, que son, en términos simples, digamos que son como los ETFs europeos. Los ETFs, la gran mayoría están listados en Estados Unidos y en diversas bolsas. En México hay ETFs. Los UCITS son propios de Europa. ¿Qué quiere decir? Que no cotizan en el mercado de Nueva York o no cotizan, están listados en la bolsa mexicana algunos, pero su país de listado de origen pues es algún país europeo. Entonces, el año pasado se pusieron muy de moda, hubo una gran oferta de este tipo de instrumentos, de los UCITS, que pues igual estaría bien
un webinar en específico para hablar de ellos, pero ahorita recuerden que para términos simples pues son los ETFs europeos. Y pues, ¿qué hacen estos UCITS? Estos UCITS, el más popular o el más famoso, que se llama IB1MXX, justo lo que hace es un CETE sintético. Este ETF UCIT invierte en treasuries de Estados Unidos, pero les pone una cobertura de tipo de cambio vía futuros o forwards, que para fines prácticos viene siendo lo mismo. Y el año pasado los treasuries tuvieron un rendimiento más o menos de 2.33, pero este tipo de instrumento con treasuries y un futuro tuvo un rendimiento del 8.15%. ¿Por qué tuvo un rendimiento? Pues por la cobertura que decíamos, que al comprar un treasury y al vender el futuro se hace un CETE sintético. Esto prácticamente es por el diferencial de tasas, que pues aquí en la gráfica de abajo vemos cómo se comporta la tasa de Banxico, que es la línea naranja, la tasa de la Fed, que es la línea azul, un diferencial de tasa que el año pasado estuvo más o menos en 6%, y pues el hacer este tipo de operación nos permite generar estrategias sintéticas, que el interés sería, por ejemplo, alguien que quiere tener activos de menor riesgo, inclusive que el CETE, que los CETES son de muy bajo riesgo, pero gente que estuviera interesada en tener, en vez de CETES treasuries, tener otro tipo de riesgo, pues podría tener estos instrumentos que compran los futuros y los forwards indirectamente, y pues tendría una exposición muy similar a la que sería de un CETE. Ahora, ¿qué más se puede hacer hablando del mercado de deuda? Pues pues sí, por así llamarlo, innovación, pues permite incorporar estrategias, porque podemos incorporar ETFs que son bonos corporativos grado de inversión, ETFs que son corporativos de high yield, de altos rendimientos, que también son conocidos como bonos basura. Ya platicaremos por qué. Y pues son muy atractivos porque al hacer el hedge, al meterle los futuros, si estos activos, por ejemplo, los bonos corporativos de corto plazo tenían un yield en dólares de 6%, pues al meter el hedge, al meter el futuro, digamos que estaríamos haciendo también un sintético de corporativos en pesos, por así decirlo, y el año pasado tuvieron rendimientos muy atractivos de 12%, 19%. Esto ya no van a tener rendimientos tan atractivos. Hay que tener mucho ojo siempre que quieran incorporar esto a sus estrategias, pues hay que analizarlos bien. Más lo interesante es que abren la puerta para este tipo de estrategias, que pues si se fijan tuvieron rendimientos muy similares a los bonos de 5 y 10 años aquí en México, que son instrumentos gubernamentales, pero teníamos otra clase de activos que se pusieron interesantes pues al meterles la cobertura cambiaria. Esto es una parte de los activos sintéticos. Esto ya es puesto en práctica de activos sintéticos de deuda, pero también con futuros se pueden hacer otras estrategias con índices accionarios. Y pues bueno, el principio es el mismo, el principio es de no arbitraje. Hay una fórmula para calcular el precio futuro de un índice. En este ejemplo, tomemos al IPC como ejemplo, y la fórmula de un futuro de no arbitraje es el precio del índice spot por 1 más la tasa de referencia, que sería el 5%, menos los dividendos. Entonces, con esto también podemos crear una posición de CETE sintético. Imaginemos que el IPC está en 38,000 puntos, ya sé que no lo está, pero para este ejemplo práctico, imaginemos que está en 38,000 puntos. Si sacamos el precio futuro a un año del IPC, nos daría este precio, 38,950 puntos.
Y ahora vamos a imaginar cómo vamos a hacer un CETE sintético con IPC. Si nosotros compramos un contrato futuro del IPC, los contratos futuros tienen un multiplicador, o sea, el del IPC multiplica los puntos del IPC por 10. En este caso multiplicaríamos por 10 el precio teórico futuro que nos dio la fórmula. Sería un monto nocional de 389,500 pesos. Esto implicaría una inversión de 380,000 pesos, que bueno, el IPC va a tener un dividendo del 2.5%, va a tener un dividendo de 9,500 pesos. Entonces, si al final de la operación, o sea, si nosotros tenemos una posición larga en IPC y vendemos el futuro por la misma cantidad que estamos en la operación larga del IPC, en este caso imaginamos que son 380,000 pesos, pues al final con el precio futuro, como estamos cubriendo el riesgo del IPC, pues terminamos con un CETE sintético, terminamos con una tasa del 5%. Oye, ¿y esto para qué puede servir? Pues esto puede servir precisamente para manejar riesgos, un poquito lo que comentaban en la plática anterior con Juan, porque si yo tengo exposición al IPC y creo que va a venir tiempos de volatilidad y quiero reducir mi exposición, una opción es cubrir la posición de IPC con contratos futuros, con lo que voy a crear un CETE sintético. Y bueno, ¿esto por qué podría ser mejor que vender mi exposición a IPC en directo? Pues porque los costos de transacción en futuros son más bajos que las comisiones por operar acciones. Y dos, porque inclusive psicológicamente resulta más fácil, si yo tengo acciones del IPC, bueno, en este caso sería a través de un tracker, a través de Nasdaq, es más fácil, si yo veo que viene una bajada, cubrirlo. Si se da la bajada, cierro mi contrato de futuro, vuelvo a tener exposición al IPC. Es más fácil psicológicamente que vender, que salirnos del mercado accionario y nuevamente volver a ingresar, porque como ya hicimos la venta en físico, pues la psicología nos juega en contra y siempre vamos a querer entrar más barato. Con esta operación, como lo que hicimos fue cubrirnos, crear un CETE sintético, pues es más sencillo psicológicamente deshacerlo. Ahora, también podemos hacer IPCs, o sea, podemos tener, en vez de comprar NAFTA, en vez de transaccionar directamente e incurrir en comisiones que por lo general son un poco más altas, podemos tener exposición a los rendimientos del IPC creando un sintético con futuros. Esto es de una manera similar. Imaginemos que el IPC igual está en 38,000 puntos. Imaginemos ahora que después de un año, o sea, que ya pasó un año y que el IPC, o bueno, que el precio objetivo de los analistas del IPC es de 41,040 puntos, nos va a dar un dividendo programado de 950, bueno, el equivalente a 950 puntos. Y esto implicaría una ganancia total, un rendimiento del 10.5%. Lo que ganamos en precio, lo que ganamos en dividendo. Ahora, ¿cómo hago una exposición a IPC sintético? Pues igual, calculamos el precio del contrato futuro con la fórmula 1 más tasa de referencia menos dividendos. Aquí estaríamos entrando a una posición larga, estaríamos comprando el futuro del IPC. Igual, imaginemos que nuestra inversión son 380,000 pesos. El futuro del IPC al inicio va a representar 389,500 pesos. Y si el IPC efectivamente cierra en 41,040 puntos, pues lo que tendríamos es el futuro a la fecha de expiración pues tiende al mismo precio que el mercado spot. El futuro vencería en 410,400 pesos. Tendríamos una ganancia de 20,900 pesos, pero con nuestra inversión
que no compramos directamente activos referenciados al IPC, en este caso Nasdaq, lo que hicimos con los 380,000 pesos fue invertirlos al 5%, lo que nos generó intereses de 19,000 pesos, nos dio una ganancia total de 39,900 pesos y el rendimiento pues viene siendo exactamente el mismo que el que tendría el IPC o el que tendría el Nasdaq, pero en este caso tuvimos una posición sintética de IPC. Igual, nuevamente, ¿por qué querría hacer una posición sintética de IPC y no invertir directamente en Nasdaq? Pues para reducir costos, también porque los mercados de futuros son mucho más líquidos que los mercados spot. Entonces, esto nos puede dar eficiencias a la hora de operar y en nuestros rendimientos. Ahora, ¿qué otros usos tiene, qué otras estrategias simples y sencillas que cualquier persona de a pie pueda usar? Porque tal vez hacer un CT sintético o un IPC sintético es complicado, pero otras estrategias que sí puedo usar combinando el hedge de tipo de cambio que me dan los futuros, que ya vimos que el tipo de cambio futuro siempre es mayor por el diferencial de tasas, pues ahorita también están de moda ETFs que nos dan exposición a índices de otros países, como por ejemplo el Standard & Poor's 500, pero estos ETFs están hedgeados, o sea, tienen una cobertura del tipo de cambio, no están haciendo propiamente un CT sintético, pero sí algo muy parecido, porque si yo invierto en el Standard & Poor's, es un activo que está en dólares, y si en el futuro quiero tomar esos recursos que yo invertí ahí, pues en teoría estaría vendiendo el Standard & Poor's en dólares y simultáneamente tendría que vender esos dólares para comprar pesos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio? Que hay periodos, por ejemplo, en los que el Standard & Poor's puede tener un rendimiento del 10%, pero también el tipo de cambio se puede apreciar. Imaginemos que el tipo de cambio se aprecia un 12%, como lo hizo hace poco, se fue de 25 pesos, se fue a 22. Tendríamos un rendimiento neto en pesos de 3.20%. O sea, no nos llevaríamos rendimiento, tendríamos minusvalía por la exposición cambiaria, que a veces puede ser buena, a veces puede ser mala, pero en este ejemplo el tipo de cambio nos afectaría y hay una solución para que no nos afecte el tipo de cambio, que pues es cubrirlo. Hay instrumentos que ya lo cubren, no solamente estos de BlackRock, yo no lo promuevo BlackRock ni nada, solamente es para fines y ejemplos prácticos. Pero hay distintos ETFs que cubren el tipo de cambio y pues esto nos puede dar un poco más de rendimiento por el diferencial de tasas con el que se calcula el precio futuro del tipo de cambio, que pues vemos que es muy, muy notorio. En 2017 el Standard & Poor's tuvo un rendimiento de 21, este instrumento tuvo un rendimiento de 28 y también es muy notorio en 2019. El Standard & Poor's tuvo un rendimiento de 31 y el Standard & Poor's con hedge de tipo de cambio tuvo un rendimiento de 36%, un diferencial. Este diferencial se da por lo que ya vimos de cómo se calcula el precio futuro del tipo de cambio. Me voy a regresar un poquito, que pues es por este diferencial de tasas que hay entre la Fed y el Banco de México. Ahora, seguramente algunos dirán, oye, pero para este año no me convenía tener una cobertura de tipo de cambio porque si bien el Standard & Poor's en marzo cayó alrededor de 25-30%, el tipo de cambio se depreció 25-30%, entonces si yo tenía mi exposición al Standard & Poor's sin cobertura, pues mi rendimiento en pesos no fue menos 25%, sino que fue, pues se neteó más o menos, fue cercano al cero.
Y pues esto tienen razón, ¿no? Al entrar en una estrategia que tenga un hedge de tipo de cambio, pues perdemos la cobertura que tenemos con el dólar en tiempos de volatilidad. Más creo que esto es interesante y creo que es útil porque puede haber periodos en los que pueda resultar interesante tener una parte de la exposición en otros mercados, tener la moneda cubierta para que no nos pase que el rendimiento se nos diluya o se nos torne inclusive negativo por una apreciación del tipo de cambio. Pues básicamente es lo que les quería platicar, estrategias que pueden hacer vía ETFs o si ustedes operan futuros con su broker, que algunos brokers lo permiten, pues también pueden hacer estrategias en directo como las que comentamos de cubrir el riesgo de índice por momentos, sin que esto implique que se van a perder de ganar un rendimiento cercano a la tasa libre de riesgo. Y para cerrar, digo, ya vimos las estrategias, un poquito de estrategias que se hacen con futuros, pero para cerrar, quisiera platicarles una anécdota porque yo creo que los futuros como instrumento de cobertura, como instrumento de estrategia, pues aportan mucho al mundo y quiero cerrar con un ejemplo, ya no de instrumentos sintéticos, sino de algo que pasó en la vida real. Y pues bueno, la anécdota es que Rey Dalio, cuando aún era joven y se acaba de independizar, coincidentemente tenía como clientes a McDonald's y a un agricultor. McDonald's quería incorporar nuggets a su menú, los famosos McNuggets, pero no se quería arriesgar a la fluctuación del precio del pollo, porque el pollo, así como los granos, el maíz, el petróleo, muchos commodities, pues también fluctúa bastante. Y Rey Dalio consulta con su cliente, que era productor de pollo, y el cliente le dice, yo no le puedo fijar el precio a McDonald's porque los precios de el maíz y los granos de soya pues fluctúan en el mercado y eso es lo que hace que varíe el precio del pollo. Entonces, Rey Dalio muy inteligentemente se dio cuenta de que un pollo no es más que la suma de granos y tiempo para tener un pollo grande que se pueda convertir en nuggets. Lo que él hizo fue sugerirle al productor de pollo que fijara el precio del maíz y fijara el precio de los granos de soya con futuros de maíz y futuros de soya. Y pues fue como el mundo financiero pudo contribuir, sé que no es una comida muy saludable, pero pudo contribuir a que los nuggets fueran parte del menú de McDonald's. Pues básicamente eso sería lo que les quería platicar. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, muy buena presentación. El último ejemplo muy simpático. Sí, hay varias preguntas. Las estuvieron haciendo mientras estabas en la Ok. haciendo tu presentación, pero preguntan, es lo que se denomina carry. Osvaldo estaba preguntando eso. No sé si te referías ¿a qué slide te referías, Osvaldo? Sí, me imagino que en la parte hablando del CETE sintético y de los futuros de deuda, no es propiamente lo que se denomina carry, o sea, me voy a regresar unos slides, o sea, el carry trade es algo que sí hacen, pero es algo que hacen sin hedge. Sí, o sea, el carry sería igual pedir prestado en dólares, cambiarlo a pesos, invertirlo en pesos y después regresarlo a dólares, pero sin la cobertura,
sin la cobertura cambiaria, tratando de regresarlo a un tipo de cambio que sea menor que el futuro teórico. Ese sería un tipo de operación de carry, que pues lo hacen bancos, lo hacen muchos traders en Estados Unidos. No solo lo hacen con CETES, lo hacen también con bonos de mediano y largo plazo, lo pueden hacer, pero pues miren, estas son operaciones pues de alto riesgo porque Nassim Taleb en su libro Engañados por el azar pues menciona que cuando hay mucha volatilidad en el tipo de cambio, pues todos los traders que hacen carry trade pues tienen unas pérdidas enormes, y pues terminan perdiendo su trabajo muchas veces, ¿no? Periodos donde se pudo hacer mucho carry trade fue del 2010 a 2014 más o menos, que el tipo de cambio estuvo bajando, todo esto fue muy favorable, pero pues finalmente cuando Estados Unidos subió las tasas de interés, pues dejó de ser algo favorable, dejó de generar ganancias y empezó a generarles pérdidas, ¿no? Pero sí, algo tiene que ver el carry trade, aunque no hacen, bueno, dependiendo de cómo estén los futuros, inicialmente no implica una cobertura. Ya contestaron que es la Federal Reserve. Eh, ¿Qué requisitos tienen esas estrategias sintéticas, precauciones y conocimientos básicos tenemos que tener antes de entrar al mercado de futuros? Bueno, hay que conocer cómo funciona el pricing de los futuros, pues para que puedan aprovechar esto. Algo que no mencioné, pero que es muy importante si quieren operar futuros, los futuros, o sea, un futuro de 1 millón de dólares, no aportas el $1 millón, aportas una garantía del 7%, que pues vendrían siendo $70,000, lo que implica que te puedes apalancar. Pero recuerden que el apalancamiento, si no lo saben medir, si no lo saben controlar, si no saben checar el riesgo, pues es algo que no deberían de hacer porque cuando las cosas van bien, pues el apalancamiento es maravilloso, ¿no? Porque estamos ganando mucho dinero con poco, pero el apalancamiento cuando las cosas van mal, si nos apalancamos de más o no controlamos ese riesgo, o sea, nos puede borrar no solamente nuestra utilidad, nos puede borrar todo nuestro capital. Eh, pues los conocimientos, esa sería la precaución, el conocimiento básico pues sería ya temas operativos, sé que tengo algunos conocidos que los operan con Interactive Brokers, y pues habría que conocer bien cómo se operan, cómo se calculan los precios, porque ahorita vimos la fórmula para calcular los precios, pero en el mercado suelen desviarse un poco, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso y sí al momento de operación conocer muy bien cómo podemos calibrar nuestro sistema pues para no tener errores de dedo o cosas de este tipo, porque igual, como los futuros son apalancados, pues un error de dedo puede borrar nuestra cuenta. Sí, y sobre todo yo creo que los riesgos, cómo se miden con sensibilidades, con valor en riesgos, análisis de estrés, porque sí, el tema de futuros es muy, eh, si no sabemos manejarlos, nos puede llevar a la bancarrota literal. Exacto, más si lo sabemos usar y los usamos no para apalancarnos, sino con fines de cobertura o con fines de eficiencia de operación, pues nos pueden sumar mucho, ¿no? Pero sí es importante tener cuidado el manejo de riesgo. Luego hay una pregunta en la parte del IPC, en donde se ven los dividendos. En la parte del IPC, ¿en dónde se ven los dividendos? Ok. Bueno,
Si ¿pueden ser más específicos en la pregunta? O sea, ¿dónde se ven los Yo me dividendos? imagino que la pregunta va por, me imagino, Ajá. eh, ¿cómo estimar los dividendos del IPC? ¿Cómo estimar los dividendos del IPC? Claro, claro. Pues hay páginas que nos dan el histórico de los dividendos del IPC. Y pues digamos, podríamos extrapolar, o sea, si el IPC pagó un dividendo el año pasado del 2,5, 3, podríamos, checando la información histórica de cuánto ha pagado, nos serviría dar una idea, pero también hay otras plataformas, pero ya son servicios de paga, como Bloomberg, por ejemplo, que reúne esta información y te dice cuál es el estimado de los dividendos que van a pagar. También otra forma de sacarlo, pero pues sería un poquito complejo, pues tendríamos que ver qué dividendos están programados para distribuir de las 35 emisoras que lo conforman, y pues ahí lo sacas. Este, pero sí, casi siempre sirve como guía pues el histórico que ha pagado, más o menos, porque digamos, si el nivel de precio del IPC es más o menos el mismo, o sea, los dividendos sí van creciendo, pero no se mueven tanto. Dice, ándale, así queda mejor. La pregunta, ¿la estrategia funciona de forma similar las posiciones sintéticas en opciones o cambia para ese derivado? En opciones cambia, o sea, las estrategias que se hacen con opciones cambian y con opciones se pueden hacer, son otro tipo de estrategias, donde ya no son sintéticos. Bueno, con opciones se pueden hacer sintéticos de volatilidad, es un poquito más complejo. Pero sí, las estrategias de opciones son diferentes. Podemos hacer rangos con opciones que mientras el activo no se salga de un rango nos va a pagar X rendimiento, o al revés, que si el activo paga el rendimiento una vez que se sale de un rango. Son varias estrategias las que se pueden hacer con opciones, pero pues bueno, el tema daría para otro webinar, ¿no? Sí, tenemos ahí en Pip Trade Academy, tenemos varias opciones, webinars de opciones. Y otra cosa que quería agregar aquí es que nosotros podemos hacer, hablando que esto es sintético, podemos hacer un futuro a base de opciones, es decir, un futuro sintético con opciones. Si nosotros compramos un call y vendemos un put, ¿no? Al mismo precio, digamos, al at the money, nos va a dar el futuro sintético, ¿no? Así es. Entonces también, si lo quieres hacer con opciones o lo quieres hacer con futuros, es igual. ¿Cómo sacamos el 2.5, por ejemplo? El Dice, 2.5 del ejemplo pues fue lo que pagó el año pasado, aproximadamente. un contango, por acá va, Bueno, aquí están preguntando algo más específico. ¿Un contango se puede dar en futuros? Sí. Bueno, los ejemplos que vimos fueron ejemplos donde se estaba en contango, que pues, ¿qué quiere decir esto? Que el precio futuro es más alto que el spot. Pero sí hay mercados como los del petróleo, como los del oro, inclusive el Standard Poor's, dependiendo de cómo estén las tasas y los dividendos, hay momentos en que los futuros del Standard Poor's llegan a estar en backwardation, que en backwardation es que el precio futuro es más bajo que el spot, que el mercado spot. y con el tema de tasas negativas, a lo mejor vamos a empezar a ver más esos Sí, backwardations. con el tema de tasas negativas veríamos mucho backwardation. Uh-huh. Lo dice, por ejemplo, las operaciones de opciones se podrían realizar
con jugadores de fútbol, se podrían parecer a los sintéticos. Pues tú le sabes a esto de las apuestas con jugadores de fútbol, Juan. Pues mira, Alejandra, serían seguros de vida, son opciones, o seguros de lesiones. Al final, es un put, es una opción, los seguros. No, Ah, cuando no, aseguran sus piernas o cosas así. ajá, Ah, sí, sí. ¿no? Entonces, a lo No, sí, mejor son el seguros. futuro es una opción, es un put. Sí, sí, o sea, en este caso sería como parecido a una opción que las opciones se parecen mucho a los seguros, ¿no? Ujú. El contango pasó unos meses con el petróleo, ¿no? Sí, vimos en el petróleo, vimos backwardation y luego regresó a contango. Ujú. Este, Dice de- además que los jugadores serían tal cual opciones, así por definición. Pues sí, a lo mejor el P&L que te dan, este, pues se puede semejar por una opción, ¿no? Lo que pagas de prima es el contrato. En fin, bueno, ya es más filosófico el tema. Eh, Parece que no hay más preguntas y son ya casi las... Ah, ¿cuántos niveles de CFA hay? bueno, no, perdón, no hay niveles. O sea, CFA, eh, CFA solo es una, es la certificación CFA. Hay 3 exámenes, que pues es examen nivel 1, examen nivel 2, examen nivel 3. Perdón por explicarlo tan cuadrado, pero siempre piden hacer la aclaración. O sea, nadie puede decir, yo soy CFA nivel 2 o CFA nivel 1. No, o sea, sé CFA o no sé CFA, pero se puede decir que se aprobó el examen nivel 2 del CFA o que se aprobó el examen, o sea, inclusive si apruebas el tercer examen, no eres CFA en automático. Te tiene que aprobar el comité para que te entreguen el Chartered Holder, y mientras no te apruebe el comité, lo que puedes decir es que pasaste el examen nivel 3 del CFA. Sí, en México somos alrededor de 300 CFAs. Preguntan si tengo noción de cuántos CFAs hay en México. Y sí, somos alrededor de 300. Cada año se gradúan más o menos 60. Cada año se gradúan más. Entonces, pues bueno, cada año afortunadamente habemos más CFAs. Sí, y lo que veo es que estudiaste bien la primera parte del CFA, ¿no? Porque si andas diciendo aquí nivel 1, nivel 2, te lo Exactamente. quitan, ¿eh? Sí, por eso hice la aclaración de que no hay niveles. Sí, exactamente. Dicen, ¿y se tiene que estar renovando? Bueno, ahí te dejo la pregunta. Hay un convenio de la CFA Society con la MIB, que pues permite, digamos, revalidar la certificación con los exámenes de CFA. Entonces, si pasaste el nivel 1, me parece que cada examen de cada nivel te permite revalidar por 3 años, si mal no recuerdo. Preguntan que qué determinan el nivel de examen del CFA. No, los tienes que tomar en orden. Primero tomas el examen nivel 1. Para tomar el examen nivel 2 tienes que aprobar el nivel 1. Si ya pusieron la liga al CFA Institute, pues aquí viene toda la información. Hubo muchas preguntas del CFA ayer en una plática que tuvimos. ¿Ah, sí? Sí, hay mucha gente interesada.
y la verdad es que yo pasé el primer examen, reprobé el segundo y ya le paré ahí. Entonces me dice, no, que hiciéramos alguna plática, ya hablé con Oscar Rojas, eh, a ver si luego pueden dar una platiquita. Sí, sí, pues estaría bien, como tipo, digo, no panel, pero sí, sí, pues si ahí quieren que participe con Oscar, con muchísimo gusto. La verdad es muy, pues tú lo sabes, Juan, pues es muy, es padre estudiar el CFA, aprendes muchísimo, es pesado, pero pues bueno, si tienen el entusiasmo, y la inquietud, pues sí, sí, sí lo recomiendo y sobre todo para los que tienen una carrera en inversiones. Ok. Sí, yo también. Requiere mucho esfuerzo, mucho estudio, eh, y está directamente proporcional con las horas que le dedicas. También incluye un poco las habilidades, bueno, un mucho, pero son Sí, es horas y horas. mucha disciplina para estudiar, pues 2, 3 horas diario. Ok, eh, pues Walter, te agradezco muchísimo. Muy buena presentación, como siempre. Muy, pues con aplicaciones prácticas, ¿no? Sí, sí, pues espero y les sirva, al menos para ampliar el universo de las opciones que hay. Y pues bueno, o sea, como si uno siempre en materia de inversiones, pues tiene que decir que no estoy recomendando ningún llamado a la acción de comprar y vender, pero creo que la información que se presenta pues puede ser de utilidad para la toma de decisiones. Y bueno, platícanos ya rápido, así un pitch de qué hace SafeNest. Pues miren, SafeNest es un asesor en inversiones independiente. Lo que nosotros somos una solución para las personas en cuanto al manejo de inversiones. Les pongo un ejemplo. Si uno va con un banco, una casa de bolsa, y quiere que le administren su patrimonio, que le hagan una solución, o sea, no nada más que te metan a renta variable, ¿no? O sea, sino que realmente te armen un portafolio, que estés bien diversificado, que tengas activos globales de México, Estados Unidos, bonos de mediano, largo plazo, para que te hagan un portafolio en una institución tradicional, pues te piden 10 millones de pesos, te piden 20 millones de pesos. Y en SafeNest, gracias a la tecnología que tiene nuestra plataforma, podemos brindar este servicio que se le llama gestión de inversiones, pero básicamente pues es solucionar la vida. Nosotros, llega un cliente con nosotros, conocemos su perfil de riesgo, no necesita ser experto, pero en base a su perfil de riesgo, pues le armamos un manejo prudencial con un portafolio profesional, con una gestión profesional, con una administración que es muy barata, y pues con montos que son muchísimo más accesibles que las instituciones tradicionales. Bueno, Pues bueno. pues muchas gracias, Walter. Entonces, que nos vemos la próxima semana. Sí, 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 con muchísimo gusto, Juan. Órale. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a sus comentarios. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos ustedes y